ver, Hernando, entremos de lleno al episodio del enfrentamiento, todo lo que ha pasado en las últimas horas, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente de la República. Gustavo, en una segunda decisión calcada de la primera, el Consejo de Estado vuelve a repudiar el comportamiento contra derecho ajeno de Petro y le ordena rectificar de inmediato toda ofensa y alusión sin prueba que éste destilara contra el doctor Vargas Lleras y contra su familia. En este caso, la sección quinta reitera que ese tipo de actuaciones presidenciales no encuentran justificación en el debate político y antes, por el contrario, esto lo agregaría yo, le restan distinción a la figura presidencial. Es más, la sumergen en el, si se quiere, siniestro fango tuitero. Esta decisión en contra de ese exceso presidencial da cátedra, por supuesto, para quien la necesita, y ya sabemos quién la necesita, sobre los límites a quien en sus típicos ataques de sí mismo acude a deshonrar, a denostar o a criticar exacerbadamente a sus opositores o a sus antagonistas. Y ello, aunque lo haga de manera tan visiblemente imperfecta que olvide, por ejemplo, las correctas conjugaciones verbales o textee errores ortográficos tan garrafales que hacen pensar que los profesores de castellano, en ese caso, perdieron su tiempo. Este nuevo pronunciamiento judicial, Gustavo, hay que decirlo, se suma a otros tantos llamados de atención frente al presidente Petro por las mismas razones, proferidas incluso por el mismo Consejo de Estado y por otros despachos judiciales, y confirman entonces que este presidente va pasando por el penoso récord de ser contra quien más tutelas se han interpuesto y frente a quien más tutelas han procedido. Desde luego, seguramente ese penoso palmarés se aumentará, Gustavo, porque ya lo sabemos, quien habita la Casa de Nariño emplea el tiempo presidencial para navegar de manera insistente en la red X, y ese es el único sitio al que acudiría puntualmente, en vez, claro, de ejercer como presidente, empleando su tiempo para concurrir a los encuentros de las jurisdicciones, visitar oportunamente las zonas cundidas de bandas criminales, asistir a actos académicos o humanitarios, eventos todos a los que se le ha invitado, pero entre los trinos y las murgas panameñas, poco tiempo le queda al presidente para cumplir con el deber. Recuerdo, ya que estamos hablando de profesores de literatura español, lo que decía el mío, y cuánta razón tenía Gustavo: la pereza es la madre de todos los demás vicios. Ahora, Hernando, en este escenario, lo último que se ha producido, esta declaración de Germán Vargas Lleras. Y ayer conocimos que el Consejo de Estado, por segunda vez, en recurso de apelación, falló a favor de mi hermano Enrique Vargas Lleras y en contra de Petro. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted ha amparado en su fuero presidencial deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Por eso es que yo he sostenido que en sus manos el Estado de Derecho está en grave peligro. A ver, lo que habíamos podido establecer era que a Germán Vargas Lleras le parecía rechimbo, como dice él, todo lo que Petro decía de él, hasta que entró en unos terrenos que ya rayan en la calumnia, y por eso está de ese nivel la situación. Pero les doy un dato que es inédito y que marca muy bien el tono, la temperatura de este enfrentamiento. Hay dos acciones judiciales más de parte de Germán Vargas Lleras contra el presidente de la República. La primera tiene que ver con el hecho de que el presidente dijo que el doctor Vargas Lleras se había lucrado, había tenido una serie de vínculos, si se quiere, comerciales, empresariales o como quieran llamarlo, con los constructores, materia infraestructura, materia vías. Esa es la primera acción judicial que también va a tener que tener un resultado dentro de nuestra arquitectura jurídica. La segunda vuelve a tocar lo familiar. En alguna ocasión el presidente Petro aseguró que el hermano de Germán Vargas Lleras, en su paso por la Cámara de Comercio, que hoy está en manos del gobierno, le había dado al exvicepresidente un jugoso tribunal de arbitramiento. Ahí vendrá también otra tutela de parte de Germán Vargas Lleras que dijo: ya no más, ya no me aguanto más,
cada vez que diga en público algo de mí que no sea verdad, ahí estaré para enfrentarlo. Y el enfrentamiento también nos lleva a los terrenos del secretario de Transparencia, Hidárraga, que le sube la llama al asunto con la registraduría y no suelta la presa. Gustavo ya había denunciado penalmente a los funcionarios que le adjudicaron la licitación de más de 40.000 millones a Disproel, consorcio del que hace parte Thomas Gregg, para la realización de unas elecciones muy pequeñas a final del año en el suroccidente del país, señalando que ahí pudo haber algunas irregularidades. Pues ahora se van al plano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Andrés Hidárraga le ha pedido a la superintendente Cielo Rusinque que investigue posibles prácticas restrictivas de la competencia por parte de Thomas Gregg & Sons u otro acto o acuerdo que esa superintendencia determine. Manifiesta dos temas principales. Una práctica en la que como efecto se fijen de manera directa o indirecta precios o influenciar a otras empresas para que incrementen los precios de sus productos. Estamos hablando de los productos que le prestan como servicio de logística, distribución e impresión del papel a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay que ver cómo recibe esto, cómo avanza en la Superintendencia de Industria y Comercio, Gustavo, pero empieza a preocupar lo siguiente. Si la Fiscalía determina abrir una investigación o la superintendencia encuentra motivos para abrir una investigación, ¿esto frenaría el proceso electoral que ya está en curso? ¿Qué va a pasar con las grandes elecciones del 2026? Porque si un juez ingenioso o con ganas de figurar le da por tomar unas medidas cautelares, por atender estas observaciones que pueden llegar a ser válidas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, podría retrasar el proceso electoral. Es muy complicado. Están empapelando, por decirlo de alguna manera, a la registraduría para el avance en esta licitación de unas elecciones que se adelantarán a final del año. Otro escenario fundamental, el de los hidrocarburos y la manifestación, la confirmación del presidente Petro de que no más de aquello, Espinosa. Sí, Gustavo, es que el presidente Petro, y esto ya tampoco es una novedad para nadie, el presidente Petro desde que es candidato ha insistido en que no se firmarán nuevos contratos de exploración, a pesar de que en el sector le han señalado, incluso gente que trabaja con él en el gobierno, que eso hay que tratarlo con pinzas porque estamos en una situación de, no digo escasez energética, pero con un faltante complicado, por ejemplo, para gas en 2026 y de ahí para adelante, a pesar de que el ministro de Minas dice que no está de acuerdo con las cifras. Esto fue lo que dijo el presidente ayer en la COP, hablando de uno de los temas que más le gustan y que tiene que ver con la COP, obviamente, el medio ambiente y el cambio climático. Analizar cómo nuestras economías se desligan del carbón y del petróleo. Tema actual, muy actual, porque se trata de la vida del planeta. Aquí me destrozan cada vez que digo esto, porque me dicen, ¿y los contratos de exploración de petróleo y los contratos de exploración de gas, dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración, lo que entraña dentro de 10 años o 15, es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, quedan expuestos a la muerte total de la especie humana. Bueno, así comenzó la época del carbón, allá en Inglaterra. Quiero señalar, Gustavo, una cierta contradicción en todo esto. Desde hace unos meses, Ecopetrol está insistiendo en mensajes corporativos y en mensajes en medios de comunicación en lo contrario, en que la exploración sigue. Ese es precisamente el mensaje que le están enviando a los inversionistas. Luego, si uno es un inversionista que está pensando en comprar unas pocas acciones en Ecopetrol, pues se va para Ecuador. ¿A quién le hace caso? Pues compra acciones en otra petrolera. Otro país, por ejemplo, en otra petrolera, donde no le cambien a usted las reglas del juego cada semana. Porque una cosa, lo que dice el presidente, otra, lo que necesita el país, y otra, lo que dicen sus ministros. Y lo que dice el ministro y lo que dice el presidente de Ecopetrol. Sí, es correcto. El presidente de Ecopetrol, incluso, nosotros lo contamos acá en algún momento, era el primero que apoyaba el famoso proyecto de Crown Rock en los Estados Unidos. El presidente Roa le dijo al presidente Petro, ese es un proyecto importante para Ecopetrol, para sus finanzas, para el país. Y el presidente, como dijo en el audio, está diciendo pues que él no quiere hacer más contratos de exploración. Correrse de ese proyecto que ya estaba aprobado por la Junta, es correcto, simplemente por un mensaje de incomodidad del presidente, es lo que ha generado lo que ha venido contándonos Echeverry, bueno, hace un tiempo, pero sobre todo en los últimos 2 días. También. Sí, pero el tema de que en Washington, que en la reunión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, están diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a comprar bonos en Colombia y vamos a invertir allá? Sí, porque eso está inestable, y si estos proyectos, como ese que era tan importante, no le suenan al presidente de Colombia, ¿en qué quedamos? Pero mire, ahí yo creo que en esa declaración del presidente hay algo muy interesante, y es que
sigue reiterando lo mismo que ha dicho desde el comienzo de su gobierno, que era lo que inicialmente la ministra Irene Vallejo decía y que obviamente al sector le causaba tanta incomodidad. Lo que pasa es que luego entró Camacho un poco más prudente, el presidente de Ecopetrol también un poco más prudente, pero esa es la política de Petro. Petro no quiere ni más exploración ni más explotación, y lo ha dicho desde el día uno. El ministro Camacho, yo estoy con Vanessa, tiene un tono, unas maneras distintas a las de la exministra Irene Vélez, y además el ministro Camacho es un hombre que viene del sector de la energía, él estudió eso y tiene una cercanía. Pero pues en efecto el tema del gobierno corporativo es importante. ¿Quién toma las decisiones en Ecopetrol? ¿El presidente de Ecopetrol y su junta directiva o el presidente Petro? ¿Y quién ganó en las urnas? ¿Y quién ganó las urnas? Irene Vélez, no Irene Vallejo, tiene razón. Sí. Oiga, hablando del presidente... Mejor a la segunda. Sí, yo creo. Hablando del presidente Petro y de sus molestias, también expresó en la COP16 una, pero para otros mandatarios, Vanessa. Pues estaba incómodo porque dice él que el presidente Lula, que obviamente es un aliado muy importante en América Latina, que además tiene todo esto de la biodiversidad porque comparte con Colombia nada más y nada menos que la selva amazónica, estaba incómodo el presidente Petro diciendo que los mandatarios de América Latina no vinieron o no han venido por lo menos a la COP por ahora, incluido Lula. Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, no es de Colombia. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante de la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos del mundo, de todos los puntos del planeta. Creo que tiene algo que decirnos eso, para hablar de cómo subsiste la humanidad aquí en los años que están por venir. Entonces es la crítica que le hace el mandatario a la ausencia de otros homólogos como el presidente Lula. Ahora, estaban planillados México, Perú, Panamá, Honduras, Ghana, Surinam, Mozambique, Haití, Guinea-Bissau y los vicepresidentes de Cuba y Kenia. Lo que pasa, Gustavo, es que como usted sabe que Cali ha tenido todo este tema de seguridad, es súper secreto quiénes van a abrir o no. Eso también está, porque la firma de los acuerdos es a partir de la semana entrante, eso es lunes, martes y miércoles en Cali, o no. Pero digamos, por el momento, realmente lo que hay es un hermetismo muy grande frente a cuáles van a ser los jefes de Estado que van a estar. Esto, el último dato, esto lo dijo el presidente durante la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministras de Trabajo de la OEA, que se llevó a cabo pues en este contexto.